Queridos televidentes, buenas noches y qué placer contar con su gentil sintonía. Aquí empezamos. Nuevamente en un botadero de basura de Socio Vivienda 1 al noroeste de Guayaquil hallaron 3 cuerpos humanos desmembrados. Criminalística además encontró los corazones de las víctimas. El joven que fue cortado en partes y abandonado en el mismo lugar la semana anterior ya fue identificado. Lo han botado con todo el cuerpo. La historia se repitió 4 días después, en el mismo lugar. 3, mira. Aquí también son. Aquí los moradores de Sociovivienda 1 volvieron a llamar a la Policía Nacional, por lo que vieron en medio de los desechos de este contenedor de basura. Eran piernas, manos, brazos, esparcidos y tórax de varias personas en sacos. Dice que son 2, otro dice que son 3. Parado como a 10, 15 centímetros. Ahí están los sacos, en el filo del tanque y exactamente ahí está en medio. En ese sector del noroeste de Guayaquil se elevó el nivel de preocupación ante lo que estaban presenciando. Este sitio lo denominaron como el botadero de basura del terror. Es el lugar escogido por una agrupación delictiva para dejar a sus víctimas. Vivimos aquí en Zozobra con las puertas cerradas, no salir a comprar lo que uno necesita y otra vez encerrarse en su casa. Dicen que hay 3, que son 3, dicen. Es verdad, así dicen, que son 3 y así, todos los días uno, cuando no es uno es el otro. Luego que Criminalística y Medicina Legal realizaran la fijación de los 5 bultos y también tratara de armar los cuerpos, se confirmó que eran de 3 hombres que fueron desmembrados y les habían hasta desprendido el corazón del tórax a cada uno. Las piezas anatómicas fueron abandonadas en esa área abierta entre Nueva Prosperina y Sociovivienda 1. Los muertos que se encontraron hoy día son de varios días, ya no son recientes, presumimos que pueden ser desde el tiempo que estaban prácticamente, que hubo los enfrentamientos entre estas 2 prisiones, que estamos estableciendo, porque como ya vimos están inclusive cuerpos descompuestos en el lugar. Por aquí también llegaron personas que tienen a familiares desaparecidos. 4 días como hoy día tiene desaparecido, no les hemos encontrado, le he dado vuelta y no lo he encontrado hasta ahorita. ¿En qué se dedicaba él? Él andaba por ahí vendiendo cloro, vendiendo cosas, ¿sí me entiende? Pero también consumía él. Y ahí tienen una foto de un chico también que andan buscando ahorita, desaparecido. Y otros que confirmaron que la víctima del pasado viernes ya fue identificada. Recién ayer le dieron comunicado a la familia de él que había un cuerpo que vaya a reconocerlo la mamá a la morgue y efectivamente era él. ¿De quién se trataba? De Steven Giovanni. Como hace 5 o 6 días no lo veíamos. Y no apareció la cabeza, eso que estoy aquí viendo si es que está aquí, por algún motivo. Mientras que en el ingreso al sector de la Consolata por la avenida Casuarina, cerca del mercado municipal, la mañana de ese martes el conductor de una mototaxi fue asesinado de varios disparos en el tórax y la cabeza. Con esto la cifra de homicidios en el distrito Nueva Prosperina llega a los 210 casos en el 2025, informó Charlie Pisa. Policías y militares ejecutaron nuevos allanamientos en Sociovivienda 2, noroeste de Guayaquil. 3 sospechosos fueron detenidos en la intervención en la que encontraron más armas de fuego, municiones, droga y carros robados. Eran las primeras horas de la mañana y por la información que recibieron volvieron a ingresar. Eran militares y policías que nuevamente se desplegaron en Sociovivienda 2. Donde en el barrio conocido como La Barraca allanaron 15 casas y encontraron más municiones escondidas en el exterior y otras enterradas bajo las veredas. Por segundo día, la fuerza pública dio nuevos golpes en este sector conflictivo del noroeste de Guayaquil, donde hallaron balas de pistolas y fusiles en espacios donde los niños antes jugaban. En esa ocasión, 2 hombres adultos y un adolescente fueron detenidos. Los mayores de edad registraban antecedentes penales por el delito de robo y tráfico de sustancias ilegales. En ese operativo encontraron los siguientes indicios: 2 armas de fuego tipo revólver, 2 cartucheras y una subametralladora calibre 9 milímetros. Droga, evidencias de vehículos reportados como robados, igual motocicletas que se encontraban reportadas como robadas. Por aquí ya muchas casas se encuentran abandonadas.
y en otras sus propietarios están listos para mudarse a un sector tranquilo. Entrar por estos callejones es encontrar ese tipo de armas y municiones, hasta enterradas. Prácticamente es un fortín de la organización Tiguerones. Nosotros hemos identificado ya a quienes serían los líderes que prácticamente se encuentran al mando de estas organizaciones delictivas, quienes disponen y ordenan y dan las órdenes a sus personas, a sus integrantes para ejecutar estas muertes violentas. La coordinación entre la policía y la Armada del Ecuador es permanente para devolverle la tranquilidad a Sociovivienda 2, donde después de la masacre, hasta los patrulleros han sido blanco de grupos criminales. De los detenidos que tuvimos luego de la masacre, todos se encuentran con prisión preventiva. Unos se encuentran por la decisión de la tenencia de armas, tenencia de drogas, y los últimos 5 que fueron detenidos en el sector de lo que es Guayaquil de Mis Amores con las armas de fuego están siendo procesados por asesinato. En el distrito Nueva Prosperina en este año han sufrido 10 ataques a unidades policiales. De estas, solo 4 en el mes de febrero, informó Charlie Pisa. 2 presuntos implicados en el asesinato de un joven de 23 años fueron detenidos en la madrugada de este martes por los agentes policiales. Entre las evidencias decomisadas hay un arma tipo revólver. Tras el asesinato de un joven de 23 años quien terminaba de hacer deporte con sus demás amigos en horas de la noche de lunes, en una cancha ubicada a la altura del Cerro del Carmen en Guayaquil, los agentes policiales realizaron un seguimiento de los sospechosos, conjunto al personal de monitoreo de las cámaras de seguridad del ECU 911, logrando la captura de 2 sujetos. Se puede observar y visualizar que 2 ciudadanos son los que le victiman al ciudadano en una motocicleta. Se trasladaban ellos. Posterior de esto, como le explico, las cámaras dan a estos ciudadanos a la altura del sector de los Amanes, que dejan la moto. Posterior retornan al Cerro del Carmen, en donde se hace la intervención en flagrancia y es encontrado y ubicado uno de los ciudadanos que le victimaron al hoyo Oxiso. En el sector del Cóndor, al norte de la ciudad de Guayaquil, es localizado en el 3er piso de una vivienda el otro ciudadano con el arma de fuego producto del asesinato, del sicariato que realizaron. Como indicios vinculantes al hecho delictivo, decomisaron un arma de fuego tipo revólver, 6 cartuchos, un vehículo, 2 motocicletas y 2 celulares. Por su parte, los uniformados tendrían 2 posibles hipótesis sobre el hecho. La víctima no tiene antecedentes ni procesos, pero se conoce que pertenece a un grupo delictivo. Lógicamente hay 2 hipótesis, el robo de la moto y el otro es de una guerra entre bandas. Informó Amy Moreno. Revisemos otros temas. La ratificación del dólar como unidad monetaria del país, el rechazo a propuestas de opositores sobre posibles sistemas monetarios alternativos y la preocupación por revelaciones de chats relacionados al caso Ligados fueron parte de los temas analizados por el presidente Daniel Noboa en su visita a la provincia de Azuay. El presidente Daniel Noboa visitó este 18 de marzo la provincia de Azuay y durante un diálogo con un medio local se refirió a varios temas, entre ellos la necesidad de reformar la normativa que rige la contratación pública a fin de agilizar los procesos de obras estatales. Tenemos que reformar el CERCOP, tenemos que reformar la contratación pública para que se vuelva más ágil. El primer mandatario destacó la firma del decreto 565 que ratificó al dólar como única unidad monetaria del país. Ratificar como unidad monetaria como único medio de pago oficial. ¿Por qué el artículo 1 es tan importante, el único medio de pago oficial? Porque ahora se habla de ecuadólares, de moneda electrónica, se habla de la dolarización a la ecuatoriana. El presidente cuestionó las propuestas provenientes desde la oposición de un posible sistema monetario alternativo. Toda esta fantasía que tienen pues los opositores del ecuadólar, de la medida alternativa, de cómo pues alimentar su propia revolución fallida, se elimina. Le damos seguridad a la gente, le damos seguridad a la inversión, le damos tranquilidad a la familia ecuatoriana con esto. En relación al caso Ligados, que es investigado por la Fiscalía, el mandatario rechazó lo que parecería una conspiración que se había estado fraguando desde el Consejo de Participación Ciudadana. Hay cosas que preocupan mucho en esos chats, porque se ven conspiraciones, se ven delitos, se ven intentos de controlar varios poderes del Estado y es sumamente preocupante.
Finalmente, el presidente destacó la necesidad de realizar reformas penales que garanticen el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada. Tiene que haber reformas profundas, por eso nosotros sí estamos a favor de una constituyente, nosotros queremos posicionar una constituyente. ¿Por qué? Porque hay reformas, por ejemplo, en la parte penal, para que un ciudadano de a pie, un ciudadano que hace las cosas bien, tenga prioridad sobre un delincuente. Informó Miguel Ángel Bedoya. La polémica por la designación del dólar como moneda oficial genera nuevos roces entre el Ejecutivo y el correísmo ante los anuncios de la bancada de Revolución Ciudadana de una posible ecuadolarización. El presidente Noboa emitió un decreto con el que ratifica al dólar como moneda oficial y dispone a su bancada tratar un proyecto en la Asamblea. En una entrevista televisiva, las asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana, Paola Cabezas y Gisela Garzón, reavivaron el debate de la ecuadolarización, es decir, un proyecto monetario que busca desincentivar el consumo del billete físico y abonar al fortalecimiento de transacciones digitales para concretar una suerte de dolarización a la ecuatoriana. Que la dolarización no implica pensar en inglés, no, a la ecuatoriana. El presidente de la República, Daniel Noboa, cuestionó la propuesta del correísmo y mostró su interés por fortalecer la dolarización. Para ello, emitió el decreto ejecutivo 565, a través del cual ratifica al dólar como unidad monetaria del país. Porque ahora se habla de ecuadólares, de moneda electrónica, se habla de la dolarización a la ecuatoriana. ¿Y qué es lo que buscan hacer? En este caso, los opositores buscan tener una medida de pago alternativa. Además, dispone a su bancada legislativa impulsar una reforma al artículo 303 de la Constitución a fin de que todas las operaciones monetarias realizadas por el Banco Central se expresen en dólares de los Estados Unidos de América. Para que proponga en esta comisión, que va a ser una comisión multipartidista con nombres propuestos por esta bancada, que proponga que el Banco Central no puede emitir moneda digital, en este caso ecuadólares. Las bancadas de Construye y el Partido Social Cristiano respaldaron la propuesta del Ejecutivo y subrayaron la importancia de fortalecer la dolarización. El proyecto de la Revolución Ciudadana incluye el cambio de los medios de pago del dólar a una moneda digital, que en principio podría llamarse ecuadólar, podría llamarse araucitos o podría llamarse cualquier cosa. Si el día de mañana tenemos una moneda paralela que no esté sustentada en absolutamente nada, lo que va a generar es una devaluación artificial del dólar, devaluando el patrimonio y el poder adquisitivo de la gente. Los asambleístas del correísmo no se pronunciaron en torno al decreto presidencial. Se conoció que al interior de la bancada existe un profundo malestar por lo que llaman desacertadas declaraciones de sus legisladoras. Informó Álvaro Terán. Dos analistas económicos dan sus criterios sobre los riesgos que se correría con una moneda electrónica o ecuadólar manejado por el Banco Central y por qué es importante proteger la dolarización. Escuchemos. Otra vez se inició la discusión sobre la conveniencia de implementar o no moneda electrónica o ecuadólares manejado por el Banco Central. Pero, ¿qué implicaría esta medida? El hecho de que esté en el Banco Central y que este al final ya pueda estar sujeto a la disposición del Ejecutivo es que ese dinero pueda ser tomado por el gobierno de turno y lo que realmente circule sea un dinero ficticio y que de alguna forma se está creando inorgánicamente y no con el respaldo suficiente. ¿Qué pasaría si en un momento el usuario quisiera ir a un banco privado? Tranquilamente cogerá su saldo porque está ahí, pero si va a un banco central, probablemente ese dinero ya no esté ahí. El criterio del analista Alberto Acosta Burneo no difiere de la opinión del economista Jorge Calderón y agrega que se debería hacer para robustecer la economía ecuatoriana. No imprimiendo billetes, no emitiendo dinero, eso no nos hace más robustos. Si fuese cuestión de emitir dinero, Venezuela sería el país más rico del mundo. Ellos están inundados de billetes. Y eso nos lleva a la conclusión de que un país es más fuerte en función de su fortaleza productiva. Tenemos que preocuparnos de producir competitividad, cómo atraemos más inversión privada.
El jefe de Estado Daniel Noboa ratificó al dólar como única moneda oficial del Ecuador mediante decreto ejecutivo. Además, instó a su bancada en la Asamblea Nacional a proponer un trámite legislativo de reforma al artículo 303 de la Constitución, que todas las transacciones, operaciones monetarias, financieras y sus registros contables realizados en la República del Ecuador se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América y que el Banco Central del Ecuador no podrá emitir otro tipo de moneda paralela distinta al dólar. Pero también recordemos que se encuentra en el Código Orgánico Monetario Financiero que el país tiene hace algunos años. Entonces, yo creo que es un tema de tranquilidad y dentro del contexto electoral, pero sin duda un tema constitucional ayudaría muchísimo y daría soporte para crear mejores instrumentación de la dolarización en el país. Y de paso también deberíamos colocar que prohíba el financiamiento del Banco Central al gobierno, que es el mecanismo que se usa precisamente para aumentar la oferta monetaria. Informó Adriana Peralta. El presidente Daniel Noboa visitó Riobamba, donde presentó el acuerdo ministerial para el acceso al recurso hídrico que beneficiará a más de 500.000 personas. El presidente de la República llegó al Coliseo Teodoro Gallegos Borja en la ciudad de Riobamba para realizar la presentación del acuerdo ministerial para el acceso de recurso hídrico para las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del país. Con el acuerdo ministerial 0014 devolvemos el agua a quienes siempre la han protegido. Hoy eliminamos esas trabas injustas, los trámites excesivos y las barreras legales que hacían que este derecho fuera casi inalcanzable. Miles de beneficiarios de las juntas de regantes estuvieron presentes en este evento, quienes además ya contaban con sus certificados. Justicia para ustedes, que son el corazón de nuestras comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Justicia por un derecho que debieron tener desde hace mucho tiempo, pero que la corrupción y el abandono jamás priorizaron: el acceso al agua. El presidente hizo referencia a que más de 500.000 de ecuatorianos podrán tener acceso al agua de riego y de consumo. Hoy aseguramos que el agua llegue de manera justa y equitativa, porque el agua no puede ser un privilegio, debe ser un derecho garantizado para todos. Para el acceso al agua, dijeron además que para usar y aprovechar nuestra agua ya no se presenten escrituras de las tierras. Estamos jugándonos en este momento nuestro futuro, el futuro de nuestras generaciones. Y son las provincias de la Sierra Centro las que han alzado su puño en contra de la opresión, en contra del totalitarismo y en contra de una revolución maquillada, que en verdad es pura corrupción e injusticia. Y así el mandatario se marchó de Riobamba para cumplir agenda en otras provincias. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. 22 horas con 19 minutos y es momento de un corte comercial, pero cuando regrese... Hoy en estudio nos acompaña Adriana Peralta, quien ha preparado un reportaje especial sobre los servicios de telefonía privada en el país. Adriana, buenas noches, qué gusto saludarte. Ándale, igualmente amigos, muy buenas noches. En medio de la creciente expectativa, Ecuador se prepara para la renovación de los contratos de concesión de empresas de telefonía privada, un tema que podría cambiar el panorama de las telecomunicaciones en el país, puesto que se demandan ciertos criterios como ampliar la cobertura. Veamos. La conectividad es parte esencial de la vida y la mayoría de ecuatorianos enfrenta la frustración por la falta de cobertura y calidad en el servicio de telefonía móvil. Cada empresa tiene su conveniencia, nos ofrecen una serie de beneficios, pero en sí no son. En medio de este panorama, el gobierno nacional ha dado una sexta prórroga para la firma de los contratos de concesión del espectro radioeléctrico a dos empresas privadas, Conecel, Claro y Otecel Movistar, que se firmaron en el 2008 para un periodo de 15 años, el cual venció en 2023. El valor de la concesión anterior fue de más de 700 millones. Claro pagó 480 millones, mientras Movistar desembolsó 240 millones. Aunque al momento no existe una fecha definida para la firma de ninguno de los contratos, el ministro de Telecomunicaciones afirma que están en la parte final de las negociaciones. Y dentro de esa etapa se ha entrado en la conversación de una
cláusula de sostenibilidad económica con las operadoras. ¿Qué significa esto? Que la valoración que se está haciendo utiliza un modelo de los ingresos supuestos en los próximos 15 años. En total, hay 18.456.776 líneas activas a nivel nacional. En cuanto a participación en el mercado, Claro tiene el 53,68%, Movistar el 28,41% y CNT el 17,92%. Sin embargo, hay zonas en la ruralidad y dentro del perímetro urbano donde nos han reportado que no hay señal. Estamos en el barrio San Juan de Manta y aquí en algunos puntos no hay cobertura celular. La autopista Narcisa de Jesús en Guayaquil es otro de los puntos donde la señal de telefonía celular y el internet es deficiente. Vamos a comprobarlo realizando una videollamada. Hola, ¿me escuchas bien? Sale que la conexión es inestable y que hay que cambiar de ubicación. Así la ciudadanía sigue a la espera de un mejor servicio, informó Adriana Peralta. Y bueno, veamos un adelanto de lo que hemos preparado para la segunda entrega, amigos. Planes de contingencia, mayor cobertura e implementación de tecnología avanzada son las demandas de la gente a las empresas de telefonía móvil en Ecuador, pero también lo que el Ministerio de Telecomunicaciones ha puesto sobre la mesa antes de la firma de renovación de contratos de concesión. Primero se renueva por las bandas de frecuencia anteriores y luego se firma una adenda con los precios aprobados por las nuevas bandas, que en este caso son las de quinta generación. Se lo contaremos este miércoles 19 de marzo en La Noticia, emisión estelar. Estaremos muy atentos de esa segunda entrega. Agradecemos a Adriana Peralta por este reporte especial. Vamos con otros temas. El Pleno de la Corte Constitucional nombró como sus nuevas autoridades a Joel Escudero como presidente y Carla Andrade como vicepresidenta. Además, se dio la bienvenida a los 3 nuevos jueces que resultaron ganadores en el concurso para la renovación parcial del organismo. El proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional llegó a su fin con la designación de sus nuevas autoridades, que desde este 18 de marzo llevarán las riendas de la institución. Joel Escudero como presidente y Carla Andrade como vicepresidenta. Agradecer el voto de confianza de mis colegas, juezas y jueces de la Corte Constitucional. Nosotros estamos comprometidos con el proyecto de continuidad institucional en función del respeto de la Constitución y las normas vigentes en este país. Escudero cuenta con un postdoctorado en Derecho, Economía y Sociedad Plural. Además, es doctor en Derecho y magíster en Derecho Constitucional, entre otras especialidades. Andrade es PhD y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España. Los dos con compartidas intenciones. Que seguiremos en esta nueva conformación trabajando bajo los pilares que tan duro hemos construido durante estos años, que son los de cero corrupción, transparencia, independencia, celeridad y fortalecimiento de la institucionalidad de la Corte Constitucional, porque más allá de las personas debe quedar una institución fuerte que se caracterice por defender la Constitución y los derechos de la ciudadanía. En la sesión para la designación además se dio la bienvenida a los nuevos jueces Claudia Salgado, José Luis Terán y Jorge Benavides, quienes salieron del concurso de méritos y oposición. Quienes ya se han incorporado y que de aquí en adelante tengan la confianza y el respaldo en esta institución. Estarán al frente de la Corte hasta el 2028, informó Héctor Romero. El martes llegó el primer buque de agua potable para abastecer a los pobladores de Esmeraldas que se vieron afectados por el derrame de crudo en el río Capi. El drama en los pobladores de varias zonas de Esmeraldas sigue latente. El martes arribó al puerto el buque Hualcopo proveniente desde Guayaquil con 130.000 galones de agua para distribuir a los habitantes de la provincia. El servicio de líquido vital ha permanecido paralizado por 6 días. Esta unidad actualmente está procediendo con 100.000 galones de agua para entregar por tanquero. Asimismo, se están por arribar aquí a Puerto de Esmeraldas 2 unidades más de la Comandancia de la Escuadra, el
remolcador Imbabura y el tanquero Atahualpa, con 70.000 galones y 250.000 galones de agua respectivamente. Pero la falta de agua es uno de los problemas que enfrentan los ciudadanos. Las afectaciones por el consumo de las aguas del río contaminado comienzan a ser evidentes en los ciudadanos. No podemos usar el río. No se puede, no tenemos ni gota de agua. Gracias a Dios San Pedro nos mandó un poquito de agua, por ahí alcanzamos a llenar lo que se pudo. Hay niños que igual se ha hecho el uso del agua porque igual se bañan. Tienen la piel dañada y empiezan con picazones. Mire cómo el río está, mire, hay personas que ya están con problemas de granos, el dengue, se sube el río, inundación y muchas cosas que en la isla están muy abandonadas. En la isla Vargas Torres, sus residentes indicaron que las actividades económicas también se han paralizado. Con más de 1.000 habitantes, la mayoría de estos llevan 6 días sin poder salir a trabajar. Los pescadores no pueden salir a pescar. Nosotros los seres humanos vivimos en una pequeña inconveniencia. Los areneros tampoco pueden trabajar el día al día que mantiene su familia. Ahí están los areneros también sin trabajo. Entonces nosotros pedimos ayuda, que por lo menos nos ayuden en algo. Piden una intervención urgente y prioritaria en el lugar. Tienen miedo de que las lluvias eleven el caudal del río, cause desbordamientos y el agua contaminada perjudique más su salud, informó Mauricio Sánchez. A través de un comunicado, Petroecuador informó que la declaratoria de emergencia en el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE no será mayor a 60 días. Señalaron que hasta el momento se han removido 225.000 metros cúbicos de material que causó la rotura de la tubería y que se estima que el SOTE reinicie sus operaciones en esta semana. Indicaron que el volumen de crudo derramado aún no se ha podido determinar y que este se conocerá cuando se retome el bombeo y se realicen los balances correspondientes. Por otra parte, autoridades del sector energético junto a miembros de Petroecuador llegaron a la zona de la ruptura de la tubería de crudo en Esmeraldas para verificar los avances en los trabajos de reparación y limpieza. Además, se entregó material de ayuda a las comunidades afectadas, incluyendo miles de galones de agua potable provenientes de Manta. Frente a la emergencia ambiental que se encuentra atravesando la provincia verde de Esmeraldas, las acciones de ayuda en la zona cero de la ruptura de la tubería del SOTE no han parado. En presencia de la ministra de Energía Inés Manzano, junto al gerente general subrogante de Petroecuador, Roberto Concha, se entregaron 25 tanques para el almacenamiento de agua en la parroquia Viche, una de las más afectadas por el derrame de crudo. Mientras que en sectores como El Vergel, Río Viche y Cube, se verificó las barreras instaladas para evitar el paso de hidrocarburos hacia los ríos, de donde ya se han recuperado cerca de 90 tanqueros de crudo. En paralelo, desde la Armada del Ecuador se intensificaron las labores de ayuda hacia dichos territorios. Se confirmó el traslado de más de 550.000 galones de agua potable distribuidos en varios tanqueros. Las unidades forman parte de un tren logístico que zarpó desde el puerto de Manta hacia Esmeraldas para poder suministrar de líquido vital a la provincia verde. Informó Ítalo Salazar. 22 horas con 35 minutos. ...22 horas con 41 minutos, amables televidentes, y en medio de la ola de violencia que vive el país, a esta hora de la noche se reporta un nuevo hecho criminal en el norte de Guayaquil, en la Avenida de las Aguas. Allí ya se encuentra personal de criminalística, el carro de medicina legal está haciendo el levantamiento del cuerpo, también elementos de la Policía Nacional recabando todos los indicios. Al parecer ya tendrían identificada a la víctima, se trataría de una persona de sexo masculino, aproximadamente 20 años de edad. Nuestros periodistas recaban toda esta información y tendremos un reporte ampliado con los detalles de este nuevo hecho violento que se reporta en la ciudad de Guayaquil cuando son las 22 horas con 42 minutos. Un amplio informe en nuestras próximas emisiones. En otro tema, al menos 600 familias fueron afectadas por un aluvión en el sector Cañitas de Charopotó, en el cantón Sucre, provincia de Manabí.
La emergencia ocurrió cuando se desbordó el río. Veamos aquí los detalles. Este es el instante en el que un aluvión baja por las calles del sitio Cañitas de la parroquia Charapoto del cantón Sucre en la provincia de Manabí. Los habitantes de esta zona solo podían observar cómo el agua y el lodo arrasaban sus enseres y todo por lo que han trabajado durante años. En el río bajaban los colchones de todo, congelador, todo. Y él ya de las 10 y un compadre lo tiene para adentro en la calle principal. La emergencia ocurrió la tarde de este lunes. Una quebrada que atraviesa la comunidad arrasó todo a su paso. Esto pese a que los vecinos colocaron sacos con tierra para evitar que el lodo ingrese a sus viviendas. Ya tengo cerrada la puerta con saco mascal, todo porque unas olas los hacen que los chispean acá el agua. Por aquí usted había visto cómo bajan tazas, platos, canastas, colchones, esos tachos de coger agua, y nosotros ni cómo agarrar porque la correntada es inmensa. En este sector los damnificados lo perdieron todo y este martes decenas de casas continuaban llenas de lodo y agua. Aquí perdimos bastantes cosas, las casas se les rompieron, las paredes, pérdida bastante. Gracias a pérdidas humanas no. Este ha sido el más tenso de todos los inviernos, porque estos ya se han perdido, lo único que no se ha perdido es vida. De ahí para adentro se ha perdido casas, algunas casas se han perdido con todo. Según datos del GAC parroquial de Charapoto, más de 600 familias han sido afectadas por el temporal invernal solo en el sitio Cañitas. De afectación casi cerca de 1 kilómetro del canal, pues en donde tenemos 5 metros de ancho por casi cerca de 3 metros de alto, en donde esto de aquí pues representa una gran cantidad de metros cúbicos. Charapoto es hasta ahora una de las zonas más afectadas por el invierno en Manabí. Aunque hay maquinaria en la zona, la emergencia sobrepasó el trabajo realizado. Estamos tratando de ver un ducto cajón temporal como una solución a corto plazo. De ahí analizaremos a mediano plazo el encauzamiento. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. La prohibición del uso de celulares al momento de votar en la próxima jornada electoral será analizada por el Tribunal Contencioso Electoral. La impugnación a esta resolución fue asignada al juez Ángel Torres, por lo que el CNE legalmente no puede tratar este recurso. Con la asistencia de 3 de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral, el Pleno de esta entidad sesionó de manera virtual para conocer el informe de la Dirección Jurídica sobre la impugnación presentada a la resolución aprobada el pasado 13 de marzo por este organismo, que prohibió el uso de dispositivos móviles o electrónicos al momento de ejercer el voto. Dicho informe recomendaba a los consejeros que se inhiban de conocer esta impugnación, pues ya existe un recurso que debe ser tratado por el Tribunal Contencioso Electoral, lo que legalmente impide al CNE tramitarlo. En este contexto es pertinente indicar que el artículo 217, numeral 3 del Código Orgánico Administrativo establece que interponer un recurso en vías jurisdiccionales impide la impugnación en vía administrativa. Por lo tanto, consigno mi voto a favor de inhibirnos como órgano administrativo de resolver el recurso de impugnación presentado en contra de la resolución. Por las consideraciones expuestas, sírvase registrar mi voto a favor del informe que recomienda inhibirse de conocer el recurso de impugnación interpuesto. Es decir, será finalmente el Tribunal Contencioso Electoral la instancia encargada de ratificar o negar la aplicación de esta resolución en el balotaje del próximo 13 de abril. Mi voto a favor de inhibirse de conocer el recurso de impugnación presentado al amparo de lo dispuesto en el artículo 217, numeral 3 del Código Orgánico Administrativo, por cuanto la citada resolución ha sido recurrida ante el Tribunal Contencioso Electoral. La decisión de prohibir el uso de celulares se fundamentó en un informe de inteligencia que alertaba de posibles amenazas e irregularidades detectadas en la jornada electoral del pasado 9 de febrero en provincias como Guayas y Los Ríos, informó Miguel Ángel Bedoya. Las revelaciones de los chats en el caso Ligados siguen dando de qué hablar en la Asamblea Nacional. Los presuntos negociados para arreglar concursos y designar ternas desde el Parlamento serán fiscalizados por la Comisión de Seguridad del Legislativo, que sesionará este miércoles a las 9:30 de la mañana. El caso Ligados causó un remesón político en la Asamblea Nacional.
La presunta trama de asociación ilícita para gestionar ternas entre el Parlamento y el CPCCS y así amañar concursos de designación de autoridades será fiscalizada por la Comisión de Seguridad del Legislativo. Vamos a hacer una indagación sobre estos chats, vamos a ver cuál es la responsabilidad administrativa que existe. Recordemos que dentro de las funciones de la Asamblea Nacional está el control político. La bancada de ADN impulsará las investigaciones concernientes a este caso y buscará que la Fiscalía General del Estado, así como los consejeros activos y cesados, acudan a la comisión para rendir cuentas sobre lo actuado. Que esto es inadmisible, se están cometiendo delitos en contubernio con la Asamblea Nacional y aquí deben de darnos respuestas de por qué, cómo y cuál es la finalidad de tomarse la institución que regula el lavado de activos en el Ecuador y tomarse la justicia también en el Ecuador. Dentro del cronograma tentativo de comparecencias, se estaría pensando en convocar a la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, quien presuntamente habría sido nombrada en los chats de Verduga. Delinearemos una hoja de ruta, tendremos a todos los actores que están siendo parte de estos chats, que es importante para nosotros que se transparente a la ciudadanía. La bancada de Construye y el Partido Social Cristiano respaldan esta fiscalización y subrayan la necesidad de identificar los focos de corrupción en la política. Si no se niega la veracidad de los chats, es una barbaridad, porque hemos comprobado y se ha expuesto de primera mano que existen partidos que se están intentando tomar los poderes del Estado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer y que creo que es el debate realmente que tiene que darse? Es la eliminación total y completa del Consejo de Participación Ciudadana. El bloque oficialista trató de impulsar un cambio en el orden del día para incluir en la sesión plenaria una resolución de rechazo al caso Ligados. Sin embargo, la bancada de Revolución Ciudadana copó los 3 pedidos de cambio en el orden del día. Ninguno fue aprobado y no se dio paso a la moción del partido de gobierno, informó Álvaro Terán. Queridos amigos, así concluimos. Será hasta el día de mañana con más noticias. Un fuerte abrazo para todos ustedes.